Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más este martes a este Facebook Live que tenemos para ustedes del staff del Grupo Médico Central del Hospital Central de Apizaco, que hace una labor extramuros precisamente llevando información de valor a la comunidad de habla hispana y de la comunidad Piensa Sano, que tenemos ya varios meses en redes sociales igual, transmitiéndoles temas de utilidad para ustedes. Y bueno, hoy no es la excepción, estamos de gala, nos acompaña el doctor Jorge Meneses Salado. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias. Él es un excelente ginecobstetra del Grupo Médico Central, que es egresado de la UPAEP en la ciudad de Puebla, donde también hizo su especialidad de ginecología y obstetricia en el Seguro Social. Y él pues ha tenido varios estudios precisamente sobre medicina fetal, que es un tema que le ha apasionado de hace muchos años. Él es miembro de la Fetal Medical Foundation y está actualmente haciendo un fellow en Barcelona sobre precisamente medicina fetal. Todo esto, pues, un tema importantísimo que ha tomado relevancia porque obviamente pues puede prevenir muchas cosas y es importante que esta información pues sea transmitida para ustedes. Así que, doctor, pues estamos de plácemes que nos acompañes en este día de hoy. Como ustedes saben, tanto la comunidad Piensa Sana como el staff y Grupo Médico Central, pues estamos empeñados en darles información útil y ya saben ustedes la mecánica del Facebook. Se desarrolla el tema y después damos espacio para preguntas y respuestas que ustedes vayan preparando. A todos los que nos acompañan, muchos seguidores de ya hace algunos meses, pues muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos primero pues ir enmarcando el tema sobre lo que implica un embarazo y que es todo un evento pues que de alguna forma genera un sinfín de cambios fisiológicos, psicológicos en la mujer, pero que no siempre está preparada la mujer. Entonces yo creo que es importante, doctor Meneses, sería una pregunta importante. Lo ideal es que la mujer no venga con ustedes ya que está embarazada a control prenatal, sino que inclusive la vean ustedes antes, ¿es correcto? Sí, yo creo que de las situaciones más importantes que se pueden realizar durante el ejercicio del control prenatal es precisamente la consulta preconcepcional. Cuando una pareja decide embarazarse, que sepa antes cuáles son sus riesgos, cuáles son algo que se pueda modificar para poder emprender un embarazo en las mejores condiciones posibles y que esto llegue a mejores resultados. Sin embargo, en nuestro medio, le puedo asegurar a usted que casi el 90% de los embarazos ni siquiera son planeados, o sea que suceden y si las parejas se dan cuenta cuando ya están. O sea, hay algunas que sí esperan embarazarse y demás, pero realmente muchos de los embarazos, la gran mayoría sucede que ya están embarazadas. Y entonces es cuando empieza esta situación del control prenatal. Es importante que informarle, y la finalidad de esta plática es informarle a las pacientes, a las futuras madres, qué es lo que pueden obtener del control prenatal, qué van a obtener, qué van a ganar, cómo puede modificar la evolución de su embarazo, prevenir las complicaciones para tratar de que ella ponga en menor riesgo su vida durante el transcurso del embarazo o del el momento del nacimiento y tratar de obtener un bebé lo más sano posible. Claro, muy importante porque como el doctor Meneses señala, pues muchas veces un embarazo no planeado pues va a tomar a una mujer a la mejor enferma, tal vez anémica, tal vez con alguna deficiencia vitamínica, tal vez con una infección urinaria. Bueno, hace su vida normal y de repente viene el embarazo. Entonces no son las condiciones idóneas. Ojalá que esta cultura de la consulta preconcepcional que el doctor Jorge Meneses nos comenta, pues sea muy tomada en cuenta, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las condiciones ideales, un poco tal vez hablando de la edad, doctor? O sea, sí ha hablado de que hay edades extremas de riesgo. ¿Cuáles serían esos números? Yo creo que la edad ideal del embarazo fluctúa entre los 20 y los 35 años. Unas edades previas a eso siempre van a poner mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de prematurez, y en mujeres que tienen mayor edad, de los 35 en adelante, se van a agregar también mayor riesgo de tener bebés con aneuploidía. Aneuploidía se le conoce a enfermedades como la trisomía 21, es decir, el síndrome de Down, la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, o la trisomía 13, que es el síndrome de Patau.
este tipo de enfermedades van en relación directamente proporcional a la edad materna. Mientras más edad tenga la madre, mayor riesgo existe de este tipo de problemas. Sin embargo, las mujeres más jóvenes no están exentas de tenerlo, porque el mayor número de embarazos se da en mujeres más jóvenes. Entonces, digamos, el extremo es, bueno, sabemos de ese término que se ha hablado un poco epidemiológicamente de embarazo en la adolescencia, también es un riesgo importante. También incrementa mucho el riesgo de preeclampsia, eso sí, el riesgo de partos pretérmino, el riesgo de que el bebé se adelante o de que tengan la preeclampsia, que es la hipertensión inducida por el embarazo. Y eso, muchas adolescentes pueden llegar inclusive hasta perder la vida o a estar muy graves precisamente por esta enfermedad, aunque ellas sean previamente unas mujeres totalmente sanas. Y en cuanto a la edad, digamos, pues extrema, que claro, no hay porque pareciera, y esto es respetable, la sociedad ha ido evolucionando, lo comentábamos antes de entrar en vivo, que ahora la mujer, a veces en pareja o en forma independiente, va planeando el embarazo, pero empieza a pensarlo cuando ya tiene más escolaridad, pues de los 30 en adelante, entonces ya empieza a haber más riesgo. ¿Cuál, hasta qué edad? ¿Hasta los 35 sería lo ideal? Sería ideal, más o menos hasta los 35 años de edad. Pero esto de hablar de situaciones ideales, estamos hablando de parejas que ya tienen una vida hecha, que ya tienen un esposo, que tienen una familia y pueden decidirlo. Pero si hablamos de situaciones cuando la pareja, cuando la mamá, pues es madre soltera o es una mujer soltera o que no ha tenido una pareja durante muchos años, pues ella lo ideal pueden ser a los 37, a los 38 o a los 40, cuando tiene la oportunidad de embarazarse. Y entonces es ahí cuando tenemos que tomar otro tipo de medidas mucho más efectivas para poder determinar cuál es el riesgo que tiene ese embarazo y cuál es el pronóstico que tiene ese feto desde el momento de la concepción. Claro, pues me parece muy importante porque si no se está censurando, porque puede haber condiciones especiales de una mujer, ¿sí? por su vida misma, que la lleva en una etapa entre los 35 y 40 a estar en condiciones de tener un embarazo, pues hay que cuidarlo para que dentro de lo posible, aún con riesgo, tenga los menos riesgos. Sí, y en la actualidad, como ya contamos en nuestro medio, con procedimientos de reproducción asistida, entonces ya vemos madres que tienen 40, 42, 44 años y se quieren embarazar a través de esos métodos de reproducción asistida. Y eso invariablemente va a incrementar mucho el riesgo de esos embarazos. Bueno, pues ya vimos un poco el tema de las edades como factores de riesgo, tanto la edad prematura como una edad avanzada. Y bueno, lo ideal es que ya una vez, ojalá la consulta preconcepcional se diera, pero en este caso o en las primeras semanas de embarazo, hablamos como que de una rutina de estudios que se hacen en torno a la mujer para empezar a conducir ese embarazo en las mejores condiciones. ¿Cuáles serían esos estudios básicos? Y si es que ahora por la tecnología y todo se han incrementado y ya no son los que pues, hace 20 o 30 años privaban. Sí, yo creo que quisiera mencionar algunas cosas. Independientemente de los estudios de laboratorio de rutina que se pueden llegar a hacer, que inclusive en la actualidad ya se incrementa el del VIH, por ejemplo, que es un estudio que antes era opcional. En la actualidad se ha visto que cuando se detecta a una mujer que es portadora de VIH y se da uno cuenta en ese momento, ya la transmisión vertical, cuando se le suministra el tratamiento adecuado y se reduce el número de copias de esa enfermedad, entonces esa transmisión vertical se reduce a una ínfima cantidad, o sea, va siendo del 0.5%. Cuando una mujer que no se ha dado cuenta que es portadora de VIH y nace ese bebé, el riesgo de ser portador va a ser alrededor del 60%, por ejemplo. Entonces, ese tipo de estudios son los que se tienen que emplear para poder determinar a tiempo y poder actuar de la manera más adecuada ante ese evento. Y así como igual con la sífilis, por ejemplo, o en algunos otros medios donde puede llegar a suceder y sea más alto el riesgo, pues enfermedades como el citomegalovirus, por ejemplo, o en poblaciones que tienen problemas con la tiroides, también en algunos centros se hace de rutina estudios de función tiroidea para determinar si existen o no problemas de hipotiroidismo
en las madres. Además de esto, haciendo un poquito de historia, a partir de que surge el ultrasonido y está disponible para el médico obstetra, esto ha revolucionado totalmente la obstetricia. De tal manera que a partir del año, probablemente desde la década de los 90, cuando ya el médico tiene a su disposición un aparato de ultrasonido que en ese entonces tenía mucho menor resolución y cuya tecnología en la actualidad ha avanzado totalmente, ha revolucionado totalmente lo que es el control prenatal. De tal manera que hoy no se puede uno explicar un control prenatal sin poder evaluar al feto. O sea, ya no es como antes de que iban con el médico y solamente se oía al bebé con un estetoscopio de pinar. No, pues le oía al bebé, que nada más lo oía el médico, y no sabía ni cómo venía hasta el momento en el cual iba a nacer el bebé. O surgía alguna complicación de sangrado, de ruptura de membranas, de que no crecía adecuadamente, que el bebé se moría dentro y uno no sabía y no tenía ni siquiera idea de qué es lo que estaba pasando. En la actualidad eso ya no sucede o no debe de suceder, porque uno se tiene que ir dando cuenta en cada consulta prenatal de cuál va siendo la evolución de ese feto y poder establecer qué es lo que va a suceder en adelante. No en el 100% de los casos, pero sí en un porcentaje alto de algunas alteraciones fetales. No, pues importante reflexión, como comentas, doctor, histórica, anecdótica tal vez, pero tiene pues a lo mejor algunas décadas en que el médico, recordarán esa imagen con un estetoscopio de metálico, como un triangulito, se le pegaba al abdomen de la paciente y pues, pues está bien, y ya le contaba, ¿no? Viene bien tu bebé, ¿no? ¿Bien de qué? O sea, simplemente la frecuencia cardíaca es un indicador mínimo de tantas cosas que ahora Exactamente. hay. Y el ultrasonido, pues ahora el obstetra tiene al alcance de un buen transductor y un buen equipo de resolución poder visualizar muchas cosas, ¿no? El canal neural, el cerebro, el corazón, las cavidades, un sinfín de cosas también anatómicas que van dando pauta para ver el crecimiento y desarrollo del producto. Sí, y precisamente el fin de la plática es esto, que qué es lo que se puede hacer durante el primer trimestre cuando se va iniciando el embarazo, que realmente viene siendo la parte en la actualidad más importante del control prenatal, el primer trimestre, y no como al final se hacía, que era ya nada más al final cuando ya los problemas ya se habían dado, ¿de acuerdo? Entonces, en la actualidad, el momento de prevenir, el momento de modificar algunas de los aspectos o de conocer qué es lo que va a pasar es en el primer trimestre. Claro. Entramos pues ya entonces, habiendo hecho este recorrido preliminar del entorno del embarazo, de las edades, de los estudios básicos, a hablar precisamente de este término de cribado del primer trimestre, que es qué estudios existen en la actualidad para que en ese primer trimestre, que es valiosísimo, se puedan hacer algunas cosas adicionales, ya no como algo extraordinario, sino el doctor nos decía como algo de rutina que se debe de hacer para saber si ese producto trae alguna malformación congénita o algún problema y se pueda tomar alguna decisión diferente, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían los estudios que actualmente se pueden ya hacer? Deben de hacer. Ajá. Yo creo que a partir del primer trimestre lo más importante es en la semana 11 a la 13+6. Ahí invariablemente la madre debe de contar con un estudio ultrasonográfico en el cual se van a ver varios aspectos. En primer lugar, hacer un cribado o un screening o una búsqueda de aneuploidías, es decir, de enfermedades como el síndrome de Down, para saber mediante algunos marcadores específicamente la translucencia nucal, que es un líquido que se les acumula aquí en el feto, a nivel de la nuca, y que se mide bajo ciertas condiciones muy estrictas de características que tiene que tener el bebé para hacer una medición exacta. Se mide y se compara con la longitud del feto. Una vez que esto se hace, se mete a un software especial donde nos va a dar cuál es el riesgo que tiene ese bebé de una enfermedad de estas. Y dependiendo de ese riesgo, que puede ser alto, moderado o bajo, se lleva una conducta. Si el riesgo es bajo, la paciente sigue su control prenatal normal y sin problemas. Si el riesgo es moderado, se tienen que tomar otro tipo de marcadores, como es la presencia del hueso nasal. El hueso nasal, por ejemplo, si ustedes ven un síndrome de Down, le van a ver en algunos casos una nariz totalmente plana,
Sí, porque no tiene huesos nasales. Y esto sucede en el 60-70%. Aunque en la población sana, el 1 o 2% llegan a tener estas mismas características. Sobre todo en la raza negra, tienen también ausencia de hueso nasal un porcentaje más elevado. Pero es un ejemplo, entonces hay que hacer otro tipo de marcadores para poder establecer bien el riesgo. Cuando el riesgo es alto, invariablemente se tiene que hacer ya un estudio invasivo, en el cual se hace una amniocentesis después de la semana 16, o bien se hace una biopsia de vellosidades coriales para poder el genetista determinar con certeza si existe o no un problema de este tipo. También en esa edad gestacional se ve el flujo de las arterias uterinas, en el cual se determina cuál es el riesgo que tiene esa paciente de preeclampsia, junto con la presión arterial, el índice de masa corporal, los antecedentes que tenga, los antecedentes familiares de preeclampsia, y todo eso también se mete al software y eso es lo que nos da la pauta. En aquellas pacientes que tienen un riesgo elevado, se ha visto y se ha corroborado y se ha demostrado que el uso del ácido acetil salicílico cuando se empieza antes de la semana 16 disminuye entre un 60 y 80% la presentación de esa preeclampsia. Entonces, es un medicamento que vale la pena suministrar en aquellas pacientes con riesgo. No en todas, porque no a todas les hace falta, ni es beneficioso para todas, pero sí en aquellas que tienen riesgo. Entonces, estas son de las cosas básicas. Así también se puede hacer ya un estudio anatómico inicial del feto en esa etapa, en el cual se ve que tenga sus extremidades, se ve que el cráneo esté completo, que el corazón ya se esté viendo, a pesar de que mide no más allá de 3 o 4 milímetros, ya podemos verlo en las 4 cavidades, por ejemplo, la presencia del estómago, que el abdomen esté íntegro, que no tenga el intestino de fuera, como se le llama gastrosquisis, que no tenga un onfalocele en el cual se sale el intestino a través del cordón umbilical, que los miembros estén completos, ¿de acuerdo? La presencia de la vejiga también, el número de vasos en el cordón umbilical, la localización de la placenta, todas esas cosas se tienen que ver en ese estudio precisamente de la semana 11-14. Antes de eso, hay muchas cosas que todavía el bebé se está formando y no es posible evaluar. O sea, se puede ver dónde está localizado, se puede ver exactamente qué edad gestacional tiene, se puede ver también cuántos son, ¿de acuerdo? Desde una etapa mucho más inicial, si es un embarazo múltiple o es un embarazo único. Y en el caso de que sea un embarazo múltiple, poder etiquetar a ese embarazo múltiple si es un embarazo con una sola placenta o es un embarazo con 2 placentas. Porque esto nos va a llevar a hacer un control prenatal totalmente distinto cuando se trata de un embarazo monocoriónico, es decir, con una sola placenta, porque el riesgo para ese embarazo gemelar o ese embarazo múltiple es totalmente distinto. Y eso nos puede conllevar a una situación delicada para ambos fetos o en algunas ocasiones, el tratar de orientar a la pareja para que se le haga un tratamiento de cirugía fetal a través del láser o de algunas cosas como en el síndrome de transfusión feto-fetal. Que todas esas cosas se pueden saber desde una etapa muy inicial. No, pues qué interesante, es decir, el doctor nos está comentando que hay estudios no necesariamente agresivos de inicio, es decir, con una muestra de sangre de la mamá, que pueden estudiarse y saber si hay el riesgo de que tenga una malformación congénita el producto. Entonces ya avanzar a lo demás, como dice, si hay una sospecha alta de un síndrome de Down, ya entonces lo que se refiere de una amniocentesis es una punción con una aguja muy fina, obviamente guiado por ultrasonido para no lastimar ninguna víscera y al bebé, sino llegar al líquido amniótico, tomar una pequeña muestra, etcétera, etcétera, y mediciones ya muy finas del ultrasonido que permiten evaluar esto de una manera, pues verdaderamente yo diría maravillosa, doctor, porque pues déjenme decirles a lo mejor una experiencia de la cual pues yo no me arrepiento, porque en mi formación quirúrgica, cuando yo llegué a ejercer ya como cirujano, pues me enfrentaba también a la obstetricia, y a lo mejor también por la herencia de mi padre, que él ejerció muchos años. Entonces yo pues hice un sinfín de cesáreas y a veces pues llegaban mujeres embarazadas, ¿no? Y entonces pues bueno, entiendo que esto ha evolucionado, por supuesto, de hace ya muchos años, ¿sí? Ya yo dejé de hacer esas cosas porque
pues vinieron, qué bueno, un sinfín de obstetras preparados como el doctor Meneses, y que ahora yo debo decir, pues con todo respeto hacia el médico general, hacia el médico familiar, que un embarazo es un evento trascendental para la mujer y que lo ideal, por todo lo que estamos escuchando, es que nadie está exento de, ojalá que tuvieran la posibilidad de estar en manos experimentadas para poder tener todos estos beneficios, porque de lo contrario, pues son riesgos altos. Hay campañas mundiales de disminuir, abatir la mortalidad materna e infantil, pero si no se hace con un seguimiento puntual, pues estos indicadores nunca se van a poder lograr abatir. Claro, claro. Bien, quería yo mencionar acerca precisamente de lo que está diciendo. En la actualidad ya se cuenta, aunque en nuestro medio es un poquito difícil por el costo, de determinar el riesgo de algunas de estas enfermedades, como las estamos mencionando, específicamente el síndrome de Down, a través de la sangre materna. Esto se llama estudio de DNA fetal en sangre materna. Se empezó a comercializar en el mundo a partir de 2011 más o menos. Es decir, tiene 10 años de que ya se está haciendo. En México no se hace, no hay un laboratorio que lo haga, pero sí se toman muestras aquí y se mandan hasta Estados Unidos, que es donde se empezó a hacer realmente. Un estudio de estas características tarda aproximadamente 15 días en que sepamos el resultado, con una certeza del 99.3% aproximadamente, es decir, el índice Valle es muy bajo en ese tipo de estudios y que no es nada agresivo y que se puede hacer a partir de la semana 10. Se puede hacer durante todo el embarazo, hasta un día antes de que nazca el bebé se puede hacer. Mientras más grande el bebé, más células fetales existen en la circulación materna y más fácil es. Pero lo ideal es hacerlo en una etapa en la cual uno pueda establecer el pronóstico de ese feto. Entonces, idealmente se hace después de la semana 10, uno ya puede saber, se puede hacer ese estudio, y es a través de un estudio en sangre materna, que se toma la muestra aquí, se manda a Estados Unidos, y en un lapso de 15 días poder establecer cuál es el riesgo. Tiene un costo aproximado que fluctúa entre $600 y $700, y eso es lo que lo hace que sea muchas veces poco accesible, pero realmente ese en la actualidad es el futuro del screening para el feto, ¿eh? O sea, realmente eso es. Una vez que vaya avanzando en el tiempo, yo creo que va a ir disminuyendo el costo y va a estar cada vez más accesible, pero empezó al ser alrededor de $1,000 lo que costaba al principio. Ahorita ya ha disminuido, pero no deja de ser para nuestro medio un costo un poquito difícil de sufragar para algunas pacientes. Y seguramente con el paso del tiempo habrá más sustancias que puedan detectarse. Y cada vez se va ampliando el margen y se van detectando otro tipo de enfermedades, nada más que no tiene toda la fiabilidad como es para lo que está hecho. Ahorita, por ejemplo, se está viendo ya también el uso, por ejemplo, en los embarazos múltiples, que antes no se utilizaba. Hoy día está empezando a ver que sí funciona, pero todavía no se justifica el uso. Es casi para todos los embarazos con un producto único. Okay. Bueno, pues todo chequeo que tiene que hacerse la mujer embarazada en las primeras semanas, no esperar a atenderse y a ir con su médico ya cuando está de la mitad del embarazo en adelante, como dicen, no, pues todavía me falta, ¿no? Entonces no, porque hay muchas cosas por hacer de manera preventiva, no sé, checar que no exista una infección, sus vitaminas, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, también estamos viendo que hay temas de detección de problemas del feto, del recién nacido, de futuro. Pero también el doctor ya mencionaba un tema de la famosa preeclampsia, que es este incremento que se da de la presión arterial y que hay problemas ahí de la placenta y todo. En ese sentido, pues no se sabe quién pueda tenerla, pero ¿qué puede hacerse preventivamente o quiénes tienen más riesgo de tenerla? Invariablemente en la preeclampsia, quien va a tener más riesgo es aquella paciente que es hipertensa crónica, aquella mujer que tiene una edad materna más avanzada. Se va también a suceder en aquella que ya tuvo el antecedente de preeclampsia, que ya tuvo en un embarazo anterior una preeclampsia. Todas esas pacientes van a tener mucho más riesgo de tenerla. Entonces, si nosotros contamos con un screening que es midiendo el flujo de las arterias uterinas a través de un estudio en el ultrasonido que se llama Doppler,
en el cual se ve la velocidad de las arterias uterinas y se evalúa el índice de pulsatilidad de estas, y se mete al software de la Fetal Medicine Foundation. Entonces podemos saber qué paciente tiene el riesgo. Aquella paciente que tiene un riesgo elevado invariablemente es candidata al uso de aspirina. La aspirina es la que nos va a dar a disminuir ese riesgo en ese tipo de pacientes que nosotros hemos considerado que son de alto riesgo. Vaya, y como es un estudio no invasivo, que realmente es muy fácil de hacer y que no conlleva muchos problemas para su ejercicio, más que el hecho de que la paciente se lo haga a su debido tiempo, que es en la semana 11-14. Entonces, ese es un estudio que se le debe de hacer a todas para poderle evaluar a cada paciente de forma individualizada cuál es su riesgo. Y en base a eso, establecer el tratamiento. Pues tenemos precisamente una pregunta de May Berit. Dice que los pacientes con riesgo de preeclampsia, ¿cuál es la dosis recomendada de aspirina? Aquí vamos a hacerle la pregunta al doctor, pero sí con la recomendación que él señala de que no es para todo mundo y debe ser bajo prescripción médica, porque si a veces en un programa en vivo se dice, pues es útil esto, pues hay quienes, pues ahora sí que por temor, por precaución, dice, yo escuché y se pasa de voz en voz y empieza a automedicarse, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación, doctor? Son 150 miligramos diarios por la noche antes de acostarse. Son de 150. Perfecto. Bueno, pues estamos hablando en este Facebook Live del staff del Grupo Médico Central con la comunidad Piensa Sano, precisamente del cribado del primer trimestre, viendo qué estudios se pueden hacer, se deben de hacer ya, si ya no son la excepción que debe hacerse toda la mujer embarazada, para tener menos riesgos. Y sobre este particular, entiendo, doctor Meneses, que también podemos comentar consejos generales que debe llevar la mujer embarazada, porque tal vez sean del dominio general y habrá mucha literatura en redes sociales, artículos por acá, por allá, en términos a veces sencillos, pero que es lo que tratamos de dar acá precisamente esos tips. Es decir, a veces puede hacer su vida normal, su ejercicio normal, alguna adecuación en la alimentación que se sugiera para en ese primer trimestre que hablamos específicamente, las primeras semanas, podamos tener a una mujer más sana y por consecuencia, mujer sana, pues obviamente le repercute al producto. Sí, yo creo que de las medidas principales que tiene que hacer es precisamente que acudan con su médico en cuanto sepan del embarazo, para que si no se hicieron una consulta preconcepcional, les puedan hacer toda la batería de estudios habituales que se le hacen al control prenatal para poder establecer qué tipo de pacientes. ¿Es una paciente que no tiene riesgo? ¿Es una paciente sana que puede hacer su vida normal? ¿Es una mujer joven, deportista, no tiene ningún antecedente? Bueno, pues tendrá una serie de cuidados mínimos probablemente. O bien es una paciente que tiene ya antecedentes de ser hipertensa, que es diabética, que tiene algún problema ya con la tiroides previamente. Entonces, esas pacientes idealmente sí tendrán la necesidad de ir a hacer un estudio previo al embarazo para poderse embarazar en las mejores condiciones. Cuando esto no sucede, por ejemplo, una mujer embarazada, una mujer diabética que se embaraza y que tiene un control prenatal, como muchas pacientes, muy, muy pobre, entonces esa, con el puro hecho de haberse embarazado con unas cifras anormales de glucosa, va a incrementar el riesgo de malformaciones congénitas, sobre todo del corazón, en un 10%. O sea, es 10 veces más el riesgo de malformaciones que si la misma paciente se hubiera embarazado en unas condiciones óptimas, de un control preconcepcional adecuado, con unas cifras de glucosa normales. Es un ejemplo. La que no es, pues va a seguir su vida normal, pero sí tendrán que ir con su médico y sobre todo háganse su cribado del primer trimestre. Eso es básico. Si su médico no se lo hace, bueno, pues que lo envíen a algún lugar donde sí se los puedan realizar. Bueno, pues nos dio un ejemplo muy importante el doctor, porque miren, si una mujer, no se hace su estudio, ojalá preconcepcional, y si no en las primeras semanas del embarazo, por ejemplo, la diabetes
no necesariamente estamos hablando de que a fuerza hay una carga familiar muy visible. Ahora se está viendo ya también muchas personas que debutan en la familia como los diabéticos de la familia y que además también son enfermedades las que llamamos silenciosas. Entonces la mujer dice, no tengo familiares diabéticos, no esto, bueno, no. Y resulta que no se hace su chequeo donde oportunamente tienes el azúcar elevado, esto que el otro, eres prediabética o diabética, y por no haberlo hecho, imagínense que un estudio tan sencillo, tan a la mano, genera que en un momento tenga un incremento importante de malformaciones congénitas el bebé. Entonces es todo un tema, es decir, el chequeo es importantísimo, el cribado del que el doctor nos está hablando es fundamental. Lo mismo también en las pacientes obesas. Las pacientes obesas van a incrementar su riesgo, muchas de ellas son hipotiroideas y ni siquiera lo saben, o muchas de ellas ya son diabéticas y también lo ignoran. Entonces, ese tipo de pacientes también van a conllevar ya desde el inicio una dieta muy especial, el ejercicio que tienen que realizar, ¿de acuerdo? Para que puedan llevar lo mejor posible el embarazo. La mujer con obesidad va a incrementar mucho también el riesgo de preeclampsia, de diabetes y el riesgo de parto pretérmino. Entonces, todas esas cosas se tienen que dar, pero tiene que ser individualizado. No es lo mismo para todas, sino que realmente tiene que ser individualizado, pero la paciente debe de saber exactamente en qué condiciones inicia ese embarazo. Claro. Bueno, aquí tenemos una pregunta, gracias Lore por acompañarnos todos los martes en esta comunidad. Tal vez sea un poco una pregunta polémica porque tal vez se deba de particularizar, pero ¿qué sigue, doctor Meneses, si se confirma un síndrome de Down? Es decir, ¿cuál sería el ABC, independientemente de que la decisión final recaiga en la pareja o en la mujer? Bueno, en el caso del síndrome de Down específicamente y con el screening, solamente se establece el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? ¿Es un riesgo alto o bajo? Es lo que se puede detectar. Cuando se detecta que es un riesgo elevado, se tiene que hacer invariablemente un estudio invasivo, que es una biopsia de vellosidades coriónicas, si es antes de la semana 15, o si es después de la semana 15, una amniocentesis. Y después de eso, la paciente pues, podrá tener la decisión de qué es lo que va a hacer, pero eso ya dependerá de cada paciente. Eso es invariablemente. Legalmente, en nuestro estado, no está justificado la interrupción, ¿de acuerdo? Pero eso es muy, muy independiente. Pero lo que sigue es que es algo que no se puede modificar. O sea, se puede saber, pero no lo podemos modificar bajo ninguna circunstancia. O sea, hay enfermedades, digamos, que se encuentran, como dice el doctor, diferente, enfocado a la mujer, preeclampsia. Ahí sí hay cosas que hacer, que están al alcance para disminuir los riesgos y llevar un embarazo dentro de lo normal para que no haya complicaciones maternas y fetales. Pero aquí, bueno, pues ya es una malformación congénita, que es un problema de cromosomas, ya es un problema que persiste, pues sí tendrá que recaer la decisión finalmente en la madre. La tarea del médico es confirmar y decirle sí, efectivamente, sí, con un porcentaje de posibilidades, el producto por esto y por esto y por esto, tanto por la cuestión de la medición en sangre, como por las medidas de lo que el doctor nos ha explicado, de la nariz, de esto, del otro, sí, pues ya será una decisión familiar. Okay. Ahora, cuando se encuentran anormalidades, aquí nos pregunta el doctor Juan Bernardo, cuando hay anormalidades ya en el cribado, ¿qué facilidades existen en la región de realizar algún procedimiento de corrección intrauterina? Bueno, la cirugía fetal en la actualidad está tomando más auge y cada vez se está haciendo más cosas, pero básicamente podemos, de lo que está totalmente justificado el hacerlo, es por ejemplo, en la hernia diafragmática congénita, lo que antes le llamábamos hernia de Bogdalek, no sé si se acuerda usted, en el síndrome de transfusión feto-fetal. Este síndrome de transfusión feto-fetal es cuando en un embarazo múltiple, es decir, un embarazo gemelar, los dos fetos tienen una misma placenta. Entonces, los vasos de ambos en la placenta hacen unos cortocircuitos, es decir, se comunican de los vasos ambos fetos. Y eso hace que un feto
que es el feto donador, le pase todo a un feto receptor. Eso es lo que sucede en el síndrome de transfusión feto-fetal. Y nosotros vemos en la evolución del embarazo como un feto no tiene casi nada de vejiga, casi no orina, porque está supliendo todo para lo demás. El líquido amniótico es mínimo y no crece, es un bebito chiquito. Y el otro le pasa exactamente lo contrario, es un bebé gordo, con muchísimo líquido amniótico, con una vejiga repleta, ¿de acuerdo? Y es el feto receptor. Uno tiene anemia y el otro tiene poliglobulia, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es una de las indicaciones precisamente para la cirugía fetal, para hacer el tratamiento a tiempo, en el cual hacen a través de un fetoscopio, meten un láser y se lleva a cabo la separación de esos vasos. Hacen un corte a través como de la placenta y separan eso para interrumpir esa comunicación de los vasos. Y eso va a resolver el problema. Eso es una. En la hernia de Bogdalek, que esa hernia, el estómago se mete al tórax. Entonces, lo que va a conducir eso es que el pulmón no se desarrolla. O sea, hacen una hipoplasia pulmonar esos fetos. Y cuando nacen, no tienen pulmón. Entonces, ese bebé tiene unas posibilidades de morirse altísimas. Entonces, en la cirugía fetal, también a través de un fetoscopio, introducen una válvula a la tráquea del feto y eso hace que ya las secreciones no se salgan y vaya creciendo el pulmón. Y eso se hace en la semana más o menos 28 aproximadamente. Hacia la semana 34 vuelven a intervenir ese feto y le sacan el tapón, porque si no se lo saca, cuando lo sacan al bebé, pues se muere porque tiene la tráquea obstruida. Entonces tienen que pincharlo, le sacan el tapón y entonces ese bebito ha disminuido las posibilidades de hacer una hipoplasia pulmonar. Entonces es otra de las cosas que también están muy justificadas. También se está haciendo en la actualidad de cirugía fetal la corrección de la espina bífida, por ejemplo, o sea, del mielomeningocele o de la espina bífida abierta, que es cuando no cierra la columna y entonces parte de las meninges o de la médula se salen y se pone en contacto con el líquido amniótico. ¿Qué es lo que pasa con esos fetos? Hay dos cosas muy importantes. Una, cuando nacen, esos fetos por lo regular van a requerir de una válvula porque tienen alteraciones en el flujo del líquido cefalorraquídeo. Y esa válvula, no sé si ustedes se acuerdan de ellos. Hidrocefalia. De eso hacen hidrocefalia, precisamente por eso. Esa válvula es un problema en toda la vida, porque se destapan, se infectan, hacen meningitis. Realmente es algo extraordinariamente difícil. Muchos de esos fetos llegan a morir por esas circunstancias en los primeros años de vida. Entonces, en lo que está haciendo en la actualidad hay algunas que lo hacen en cirugía abierta y en otro grupo de Estados Unidos lo está haciendo por fetoscopía. Están corrigiendo el defecto, sacan sacan el líquido amniótico, abren el útero y ponen donde está eso, y eso lo hace un neurocirujano. Entra el neurocirujano y corrige el defecto parcialmente, lo cierra y lo vuelven a dejar al feto ahí y sigue la evolución del embarazo. Obviamente este bebé, casi todos ellos nacen de manera prematura y eso, pero se ha visto que disminuye en un porcentaje elevado el uso de la válvula. Entonces al feto le va un poquito mejor. También va a depender mucho qué tanto mueven las extremidades, porque también son fetos que no tienen o control de esfínteres o movilidad de los miembros inferiores. De eso todavía no hay resultados, pero sí, por ejemplo, para lo que es la válvula de Pudens, que no se les tenga que colocar. Eso. Hay otros también que están haciendo ya el tratamiento de algo que se llama masas adenomatoideas quísticas en los pulmones, en el cual es un vaso o del secuestro pulmonar. Hay un vaso que los nutre y entonces meten el rayo láser también y cauterizan ese vaso. Entonces también para eso. Y son esas realmente. De ahí en fuera, otro tipo de cirugías como pudiera ser la megavejiga, que también se les coloca un shunt en el cual drena la vejiga hacia eso, pero no se han visto resultados tan buenos. Casi todo eso se confina a ese tipo de problemas de la cirugía fetal. No, pues interesantísimo todo lo que se está haciendo. Y por supuesto, tal vez empieza en altos centros
con tecnología de punta, pero esto pues se va difundiendo a través de las asociaciones médicas, de los colegios, de las capacitaciones, para que en un momento esté a la disposición de más gente. El problema de esto es que uno se dé cuenta, porque esa es la situación. O sea, si uno no se da cuenta, no se puede hacer nada de esto. Claro. Sí, la finalidad precisamente del ultrasonido, del control prenatal, es darse cuenta de estos problemas a su debido momento, porque si uno no se da cuenta, pasa exactamente igual como si no le hubieran hecho nada. Y tenemos aquí una pregunta precisamente de un colega también del staff del Grupo Médico Central, el doctor Carvajal. ¿Qué tan frecuente se está viendo como estadísticamente síndrome de Down, de Edwards, de Patau? ¿Qué tan frecuente está viendo o qué tan frecuente está diagnosticando? Diagnosticando a lo mejor. Porque será el verlo es de acuerdo a la edad, invariablemente. Mientras mayor edad hay unas tablas muy específicas para eso. Y esto es a nivel poblacional en general. No es aquí una región de mayor o menor riesgo, sino lo que implica el riesgo es la edad y lo implica para todas, ¿no? El diagnóstico en general, el diagnóstico del síndrome de Down, en las mejores condiciones posibles aquí en nuestro medio, va de un 60-70%, ¿de acuerdo? Porque se hace también en forma conjunta con una bioquímica. Esta bioquímica se hace la determinación, que es la fracción beta de la gonadotrofina coriónica, y otra que es la proteína plasmática asociada al embarazo. Esas se hacen también la determinación y en forma conjunta se mete ese software, pero en nuestro medio no contamos con un laboratorio que esté validado ante la Fetal Medicine Foundation para eso. Entonces, por eso no se usan en nuestro medio. Y eso hace que disminuya la posibilidad de hacer un diagnóstico más certero. En aquellos países, como es en Estados Unidos, en Europa, donde sí tienen validado el laboratorio para eso, entonces la proporción de que se puede diagnosticar va del 85 al 90%, con unas falsas positivas no más allá del 5%. Y es decir, ya en general no son enfermedades muy frecuentes. Pues por ejemplo, sí son realmente frecuentes, o sea, sí lo son. Tan es así que es de los abortos, muchos de ellos tienen este tipo de problemas. Pero, por ejemplo, por decir algo, una mujer de 20 años tiene un riesgo de 1 en 1200 y una mujer de 40 años tiene un riesgo de 1 en 38. ¿Sí? Esa es la frecuencia, la proporción en edad, sea de donde sea. Entonces, el mayor énfasis hay que poner en aquella mujer que tiene más edad, pero cualquiera lo puede presentar. Bueno, ahora comentaste, doctor, casi estamos arribando a la etapa final del programa, tema de que en un producto vamos a decir, que fue abortado un producto por razones espontáneas o lo que sea, que se estudia desde el punto de vista microscópico y de genetistas y de todo, se encuentran muchas malformaciones de todo tipo. Cuando se le hace estudio genético, sí. O sea, cuando se le hace estudio genético a ese feto, va a andar en un 80% de la causa genética de abortos. El otro 20% pues ya es una causa hormonal, el otro 20% ya puede ser una causa de síndrome de antifosfolípidos, alguna cosa de esas. Pero el 80% es genético. Bueno, pues el día de hoy hemos tenido una plática muy interesante sobre un sinfín de temas, algunos resultan tal vez complejos, pero todos estamos aprendiendo hoy, yo me incluyo, de todo lo que haya de tecnología, sí, pero obviamente pues esto implica conocimiento, transmisión de información y decisión de la madre y de la pareja de que tomen el embarazo como lo que es, sí, un evento tan importante que amerita, sí, ser atendido desde antes que se produzca. Sí. Podríamos condensar así la plática, doctor, en ese sentido. ¿Qué consejos darías tú a nuestro auditorio que nos ve amablemente? Que si tienen la posibilidad de planear un embarazo, que acudan con su médico para que les haga una consulta preconcepcional, que le tomen sus exámenes de laboratorio de rutina, que establezcan cuál es el riesgo, y aún más en aquellas pacientes que tienen alguna enfermedad crónica y en las pacientes que tienen sobrepeso.
mesas, con mucho mayor razón. Por supuesto, es decir, si hay alguna enfermedad preexistente, de hipertensión, de diabetes, de esto, del otro, pues hay que controlarla antes de entrar a la etapa del embarazo, ¿no? Y ponerse en manos profesionales. Así que, bueno, pues doctor Jorge Meneses Salado, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este Facebook Live del staff del Grupo Médico Central del Hospital Central de Apizaco y de la comunidad Piensa Sano. Ustedes saben que el video se queda en nuestra página y después de algunas adecuaciones también lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos a que se suscriban. Tenemos ahí una cantidad tremenda de videos que están siendo vistos por la población de habla hispana en todo el mundo con mucho éxito. Es una comunidad que ha ido creciendo y ahora pues estamos en alianza con el grupo del Hospital Médico, del Hospital Central de Apizaco. Así que pues muy amables por atendernos esta tarde con este tema importante, doctor Jorge Meneses. Gracias no me queda a usted, más que darte las gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, pues les informamos que se queda en la página el video. Si hubiera alguna pregunta que a ustedes después les surge por ver el video, o quienes ven el video después, si dejan su pregunta, nosotros el doctor nos va a hacer favor de entrar a la página para dar alguna respuesta. E inclusive también vamos a anotar en unos minutos el correo electrónico del doctor Jorge Meneses para que también tengan interacción con él. Así que, pues muy amables a todos, gracias por acompañarnos y esperamos vernos en la próxima semana. Gracias a todos, buenas tardes.